El sabor de la traición no es metálico, como dicen en las películas. Es insípido, es un vacío seco en la garganta que ni toda el agua del mundo puede llenar. Desperté esa mañana y lo primero que sentí no fue el calor del cuerpo de Javier a mi lado, sino el frío de una ausencia que yo misma había creado. La luz del amanecer se filtraba por la persiana, dibujando líneas de luz sobre su rostro dormido, tan sereno, tan ajeno a la fractura que se había instalado en mi alma apenas unas horas antes. Suspiraba en sueños, un sonido que siempre me había parecido un ancla, la certeza de que todo estaba en su lugar. Pero esa mañana, cada respiración suya era un martillo golpeando el cristal de mi conciencia. Había un eco en mis labios, la memoria fantasma de otro beso, uno que no le pertenecía, uno que había robado de la noche anterior como una ladrona desesperada. Me levanté en silencio, con el cuidado de un criminal que abandona la escena del delito, y me miré al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, con los ojos manchados de una cobardía que no sabía que poseía. El silencio de nuestro apartamento, que antes era paz, ahora era una acusación. Si te sientes conectado con esta historia, suscríbete y déjame saber desde qué rincón del mundo me estás viendo. Nuestra vida juntos, la de Javier y la mía, se había convertido en una pieza de museo perfectamente conservada. 10 años de historia contenidos en un apartamento en la Ciudad de México, donde cada objeto tenía su lugar y cada día seguía un guión previsible. El amor, o lo que quedaba de él, era como ese sofá viejo en la sala. Uno se acostumbra a su forma, a su comodidad, pero ya no se detiene a admirarlo. Era un amor funcional, un engranaje silencioso en la máquina de la vida adulta. Nos movíamos en una coreografía de afecto silencioso, de rutinas compartidas que habían sustituido a la pasión. Las noches de conversaciones se habían transformado en el brillo azul de las pantallas, cada uno perdido en su propio mundo, sentados uno al lado del otro pero a kilómetros de distancia. Éramos un equipo, dos socios que gestionaban con eficacia una vida en común, pero el fuego, esa chispa que te hace sentir que estás exactamente donde debes estar, se había extinguido lentamente, sin que ninguno de los dos se atreviera a nombrar la oscuridad que dejaba su ausencia. Yo, Sofía, sentía ese vacío como una grieta interna que se expandía con cada día de silencio. Soy arquitecta, construyo espacios para que otros vivan, pero mi propio hogar emocional se sentía en ruinas. Amaba a Javier, de eso no tenía duda, pero era un amor sereno, casi fraternal, un cariño profundo por el hombre bueno y tranquilo que dormía a mi lado. Sin embargo, la mujer en mí se sentía invisible. El espejo me devolvía el reflejo de una compañera, de una profesional competente, pero la Sofía que alguna vez sintió mariposas en el estómago, que se sonrojaba con una mirada, parecía un fantasma de otra vida. Vivía atrapada en la culpa de sentirme incompleta teniendo una vida que, desde fuera, parecía perfecta. ¿Qué derecho tenía a quejarme? Tenía amor, estabilidad, un compañero leal, pero por dentro, un grito silencioso pedía algo más, algo que me hiciera sentir viva, deseada, vista. Y esa culpa, la de desear más cuando ya lo tienes todo, era la más pesada de todas, una carga solitaria que no podía compartir con nadie. El desequilibrio llegó en una noche cualquiera, en la confraternización de un proyecto. Allí estaba Mateo, un colega de otra firma. No era el hombre más guapo ni el más interesante, pero hizo algo que nadie había hecho por mí en años. Me escuchó de verdad, con una intensidad en la mirada que atravesaba todas mis defensas. Hablamos durante horas, no de trabajo, sino de sueños, de miedos, de esas pequeñas cosas que nos definen y que rara vez compartimos. En su atención me sentí como una ciudad antigua redescubierta, llena de tesoros que habían estado ocultos bajo el polvo de la rutina. No hubo coqueteo, no hubo promesas, solo la electricidad de una conexión humana genuina, un recordatorio de que todavía era capaz de despertar interés en alguien. Fue un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que sangraba tan profundamente. Por un par de horas, dejé de ser la socia, la arquitecta, la mujer funcional. Fui simplemente Sofía, y eso fue peligrosamente adictivo. El final de la noche nos encontró en la calle, bajo la luz anaranjada de una farola. La conversación se apagó, pero la conexión seguía vibrando en el aire. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sucedió. Un beso. Fue un impulso, un acto desesperado y torpe, un cortocircuito en mi sistema. Duró menos de un minuto, un instante insignificante en el gran esquema del tiempo, pero fue suficiente para demoler el mundo que había construido con tanto esmero durante una década. No fue un beso de amor, ni siquiera de pasión. Fue un beso de pura y egoísta necesidad, la necesidad de sentir algo, cualquier cosa,
que rompiera la monotonía de mis días. En el momento en que nuestros labios se separaron, el calor momentáneo fue reemplazado por un frío glacial. Supe que había cruzado una línea, no solo con Javier, sino conmigo misma. Había traicionado la estructura de mi vida no por un gran amor, sino por un capricho, por un grito de auxilio que tomó la forma más destructiva posible. Javier, mi Javier, dormía ajeno a todo. Él es un hombre de afectos silenciosos, de una calma que a veces yo confundía con indiferencia. Su amor no se manifestaba en grandes gestos, sino en el café que me preparaba cada mañana exactamente como me gusta, en la forma en que se aseguraba de que mi lado de la cama tuviera la manta extra que siempre necesito, en los pequeños actos de cuidado que yo, en mi ceguera, había dejado de valorar. Vivía en la inocencia de una realidad compartida que yo acababa de hacer añicos. Su total desconocimiento de mi falta era un espejo que magnificaba mi culpa. No había gritos, no había peleas, no había un drama visible. Solo estaba yo, flotando en el espacio silencioso de mi traición, y él, anclado a una verdad que ya no existía. Su serenidad, que antes me daba paz, ahora era una tortura. Cada gesto amable, cada sonrisa tranquila, se sentía como una brasa ardiente sobre mi piel, un recordatorio constante de que el hombre al que estaba engañando era, irónicamente, la única persona que me amaba incondicionalmente. Al día siguiente, el peso del beso se había instalado en mi cuerpo como una enfermedad. Cada rincón del apartamento parecía gritar mi secreto. Decidí, en un intento patético de redención, intentar reconectar con Javier. Le sugerí que cocináramos juntos esa noche, que abriéramos esa botella de vino que guardábamos para una ocasión especial. Quería, desesperadamente, sentir que lo nuestro aún era real, que un beso estúpido no podía borrar 10 años de historia. Él aceptó con esa sonrisa suya, fácil y genuina, feliz por mi iniciativa. Mientras cortábamos las verduras, uno al lado del otro, yo luchaba por mantener una conversación normal, por reír en los momentos adecuados, por mirarlo a los ojos sin que él viera la mentira que se escondía detrás de mis pupilas. Sentía que estaba actuando en una obra de teatro donde yo era la única que conocía el trágico final. Cada gesto, cada palabra, era un esfuerzo monumental para mantener la fachada de una normalidad que se había roto para siempre. La cena transcurrió en una calma tensa, al menos para mí. Javier hablaba de su día, de sus planes, de cosas triviales que de repente me parecían de una importancia vital, porque eran el tejido de una vida que yo estaba a punto de desgarrar. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas, todo en piloto automático, mientras mi mente repetía en bucle la imagen de mis labios contra los de Mateo. El vino, en lugar de relajarme, afilaba los bordes de mi ansiedad. Quería gritarlo todo, confesar y esperar el cataclismo, pero el miedo me paralizaba. El miedo a destruir no solo nuestra relación, sino a ese hombre bueno que no merecía nada de esto. Así que seguí con la farsa, esperando que, de alguna manera, el tiempo retrocediera y borrara las últimas 24 horas, devolviéndome a la cómoda e insatisfactoria seguridad de mi vida anterior. Pero la verdad es como una mancha de tinta. Una vez que se extiende, es imposible de contener. En un momento, mientras sostenía su copa de vino, Javier me miró con una ternura que me desarmó. Había una luz en sus ojos, una nostalgia que no supe interpretar. Sonrió, y de forma completamente inesperada, me preguntó, ¿te acuerdas de nuestro primer beso? El aire se me escapó de los pulmones. De todas las preguntas, de todas las conversaciones posibles, tuvo que elegir esa. Mi mente se quedó en blanco. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, cómo el corazón me martilleaba en los oídos. Era como si el universo se estuviera burlando de mí, confrontándome con la pureza de nuestro origen en el preciso instante en que yo lo había profanado. Intenté forzar una sonrisa, un gesto afirmativo, pero sentí que mi cara era una máscara de cartón a punto de deshacerse. Quería desaparecer, hundirme bajo la mesa, cualquier cosa con tal de no tener que enfrentar la inocencia de su pregunta. Él no notó mi pánico. Estaba perdido en su propio recuerdo, y comenzó a describir la escena con una riqueza de detalles que me atormentó. Recordaba la llovizna fina que caía esa tarde, el olor a tierra mojada en el parque, la canción que sonaba a lo lejos en un coche que pasaba. Describió mi vestido, el gesto nervioso con el que me aparté un mechón de pelo de la cara, la vacilación en su voz cuando finalmente se atrevió a acercarse. Hablaba de ese momento como si fuera sagrado, el punto de partida de todo lo que éramos, la piedra fundacional de nuestra historia. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada directa a mi conciencia culpable. Pintaba un cuadro de amor puro, de un comienzo lleno de esperanza y nerviosismo, y yo solo podía pensar en la sordidez de mi beso de la noche anterior. Rápido, anónimo, vacío.
Mientras Javier revivía la magia de ese primer encuentro, yo estaba atrapada en un infierno silencioso. Me obligué a sonreír, a asentir, a añadir algún pequeño detalle falso para que no sospechara, pero por dentro mi mente era un campo de batalla. La imagen pura y romántica que él pintaba se superponía con la memoria física y reciente del beso con Mateo. La textura de sus labios, el olor a alcohol en su aliento, la frialdad de la pared contra mi espalda. Era una disonancia cognitiva brutal. Estaba sentada a la mesa con el hombre que amaba, el hombre al que había jurado lealtad, mientras mi cuerpo y mi mente estaban contaminados por el recuerdo de otro. La culpa era tan física que sentía que me ahogaba, que el aire del comedor se había vuelto denso e irrespirable. La cena que yo había orquestado para reconectar se había convertido en una cámara de tortura emocional. Cuando finalmente nos fuimos a la cama, el silencio entre nosotros era diferente. Ya no era el silencio cómodo de la rutina, sino uno denso, cargado de todo lo que yo no decía. Javier se durmió rápidamente, con la paz de quien tiene la conciencia tranquila. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo durante horas, sintiendo el abismo que se había abierto entre nosotros en el colchón. Él estaba allí, a centímetros de mí, pero sentía que vivíamos en planetas diferentes. Me di cuenta de que mi acto no solo había sido una traición hacia él, sino también hacia nosotros, hacia nuestra historia. Había tomado algo puro, nuestro comienzo, y lo había manchado con mi egoísmo. El vacío que sentía antes del beso no era nada comparado con la soledad devastadora que sentía ahora. Una soledad autoimpuesta, la peor de todas. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca emocional que superaba cualquier resaca de alcohol. La casa estaba en silencio. Javier ya se había ido a trabajar. Me movía por los espacios como un fantasma, sintiendo el peso de mi secreto en cada objeto que tocaba. En un intento de buscar una distracción, de hacer algo normal, decidí ordenar un cajón de la cómoda que llevaba meses postergando. Era un caos de papeles viejos, recibos y objetos sin clasificar. Mientras sacaba todo, mis dedos tropezaron con un pequeño cuaderno de notas de tapa negra, uno que nunca le había visto. La curiosidad, una fuerza peligrosa y a menudo destructiva, me venció. Lo tomé, sintiendo su peso en mis manos, y lo abrí sin pensar en las consecuencias, buscando quizás una respuesta a algo que ni siquiera sabía cómo preguntar. No era un diario. Era algo mucho más doloroso. Era un proyecto Sofía, como lo había titulado en la primera página. Mi corazón se detuvo. Página tras página, Javier había estado anotando cosas sobre mí, cosas que él creía que me harían feliz. Había una lista de mis restaurantes favoritos, con notas sobre qué platos pedir. Había ideas para una escapada de fin de semana a un pueblo que yo había mencionado de pasada hacía meses. Había una lista de libros de los que yo había hablado, de películas que quería ver. Y luego, la lista que me rompió por completo. Cosas que hacen sonreír a Sofía. Y allí estaba todo. Cuando el café de la mañana está muy caliente, el olor de los libros nuevos, caminar bajo la lluvia sin prisa, que le rasquen la espalda antes de dormir. Eran detalles tan pequeños, tan íntimos, tan nuestros. Continué pasando las páginas con manos temblorosas. Cada palabra era una revelación que me desnudaba y me acusaba al mismo tiempo. Eran semanas de anotaciones, de un esfuerzo silencioso y meticuloso por entenderme, por encontrar el camino de vuelta a mí. Y entonces llegué a la última anotación, escrita hacía apenas 2 días, justo antes de la noche en que todo se rompió. La caligrafía de Javier, siempre tan clara y ordenada, parecía un poco más apretada, como si la hubiera escrito con una urgencia especial. Decía, recordarle nuestro primer beso. Tal vez eso le haga recordar quiénes éramos. Tal vez eso la haga recordar a nosotros. El cuaderno se me cayó de las manos. El aire abandonó mis pulmones en un sollozo ahogado que salió desde lo más profundo de mi ser. El universo no se estaba burlando de mí. Me estaba mostrando la verdad en su forma más cruel y devastadora. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación del cuaderno fue como una bomba atómica en mi alma. Destruyó por completo la narrativa que yo había construido para justificar mi vacío, mi insatisfacción, mi traición. Yo no estaba en una relación negligente. No era la víctima de un amor que se había enfriado. Era yo. Yo era la que estaba ciega. Mientras yo me quejaba en silencio de la falta de grandes gestos, Javier estaba librando una batalla silenciosa y delicada para reconquistarme con los detalles más pequeños y significativos. Mientras yo buscaba una chispa de validación en los ojos de un extraño, él estaba en casa, estudiando mis sonrisas, planeando cómo devolverme la alegría. El beso con Mateo dejó de ser un acto de búsqueda desesperada de vida. Se transformó, en ese instante, en lo que realmente era. Un acto de crueldad,
una traición profunda y egoísta, a un hombre que, a su manera callada y constante, estaba luchando por nosotros con todas las herramientas que tenía. De repente, la adrenalina que sentí esa noche, esa sensación de estar viva, me pareció barata, una ilusión tóxica. La verdadera emoción, el verdadero amor, no estaba en el impulso prohibido, sino en el esfuerzo continuo e invisible de la persona que estaba a mi lado. Estaba en ese cuaderno, en cada línea escrita con la esperanza de hacerme feliz. Fue un cambio de conciencia brutal, un despertar doloroso a mi propia ceguera. El problema no era la falta de amor en mi vida. El problema era mi incapacidad para verlo, para valorarlo, para nutrirlo. Había estado buscando fuegos artificiales en el exterior, mientras ignoraba el fuego constante y cálido que ardía en mi propio hogar. Un fuego que Javier se esforzaba por mantener vivo mientras yo, tontamente, le daba la espalda y me quejaba del frío. La culpa me consumió, ya no por el acto del beso, sino por la injusticia de mi ceguera. Esa misma noche, supe que no podía seguir sosteniendo el silencio. El secreto se había vuelto demasiado pesado, demasiado tóxico. Esperé a que Javier llegara del trabajo. El aire en el apartamento era denso, cargado de la verdad que estaba a punto de desatarse. Cuando entró, me vio sentada en el sofá, con el pequeño cuaderno negro sobre la mesa de centro. No necesité decir nada al principio. Su mirada fue del cuaderno a mis ojos, y supe que él entendía que algo fundamental se había roto. Me senté frente a él, no a su lado, creando una distancia física que reflejaba la distancia emocional que yo había impuesto. La confesión ya no era una opción, era una necesidad, el único camino posible, aunque condujera a la destrucción total. Era el acto de demolición necesario antes de poder, quizás, algún día, construir algo sobre ruinas honestas. Con la voz quebrada, rota por un llanto que ya no podía contener, se lo conté todo. No busqué excusas, no intenté minimizar mi acción. Puse la verdad sobre la mesa, cruda y dolorosa. Confesé el beso, la conversación, el vacío que sentía. Y luego le hablé del cuaderno, de cómo su esfuerzo silencioso me había revelado mi propia ceguera. No le pedí perdón, porque sentía que no tenía derecho a hacerlo. Simplemente expuse mi falta, mi dolor, mi vergüenza. Asumí la responsabilidad total de mis actos, conectando mi impulso egoísta con mi incapacidad para ver el amor que él me ofrecía cada día. Fue la conversación más difícil de mi vida, un acto de desnudar mi alma y mostrarle la parte más fea de mí, sabiendo que podía perderlo todo en ese mismo instante. Pero la mentira ya no era sostenible. La verdad, por destructiva que fuera, era lo único que nos quedaba. El silencio que siguió a mis palabras fue el más profundo y doloroso que he experimentado jamás. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo un estallido de ira. Javier simplemente se quedó mirándome, con una expresión de incredulidad y dolor que me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. Y entonces, comenzó a llorar. No fue un llanto ruidoso, sino uno silencioso, devastador. Lágrimas lentas y pesadas que rodaban por sus mejillas, cada una un testimonio del mundo que yo acababa de destruir. Ver a ese hombre fuerte y sereno romperse de esa manera por mi culpa es una imagen que me perseguirá por el resto de mi vida. En ese momento no había bandos, no había víctima ni verdugo. Solo éramos dos personas, sentadas en las ruinas de nuestra historia, ahogándonos en un dolor compartido que yo había provocado. No hubo una resolución esa noche. No hubo promesas de perdón ni amenazas de abandono. La conversación terminó sin saber cuál sería el siguiente paso. Lo único que existía era la verdad, expuesta y brutal, sobre la mesa entre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estábamos sintiendo lo mismo, un dolor profundo y abrumador. Y aunque parezca extraño, en esa devastación compartida, encontré una extraña semilla de esperanza. No la esperanza de una reconciliación fácil, sino la esperanza de que, al enfrentar el desastre juntos, quizás podríamos encontrar un nuevo camino. La semilla del recomienzo no estaba en perdonar y olvidar, sino en la valentía de quedarnos en medio del destrozo, de sostenernos la mano, incluso si todavía no éramos capaces de mirarnos a los ojos. El futuro era incierto, un abismo, pero por primera vez, ambos estábamos mirando hacia el mismo abismo, juntos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.